Una pregunta seria. ¿Creen ustedes que Judas Iscariote se salvó o se perdió? No sé. En la actualidad, hay predicadores del Evangelio, incluso pastores con miles de seguidores, que afirman que Judas Iscariote fue salvo, incluso que fue el mejor de los discípulos que el Señor Jesús escogió. ¿Qué? Y te voy a dar un regalo antes de terminar. Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo. Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar. No pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes, pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores. A ver, un momento, señor Dante. Por si usted no sabe, hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Lo que Judas sintió fue un remordimiento de haber traicionado al Señor Jesús, por lo cual fue a los sacerdotes a devolver las 30 piezas de plata. Pero él no se arrepintió, él no reconoció que había pecado contra Dios. Por lo tanto, lo que él sintió fue remordimiento. La conciencia lo acusó de haber entregado sangre inocente, pero él no se arrepintió para redimir sus pecados. ¿Por qué? Porque si se hubiese arrepentido, él no se hubiese quitado la vida. Por lo cual ese remordimiento solamente sirvió para convencer que había hecho algo malo. El remordimiento surge y existe en muchas personas, pero muchas personas cuando sienten remordimiento no se arrepienten de sus pecados. Solamente su conciencia les dice que sí, y le han fallado a Dios, pero hasta allí nada más. Eso fue lo que sucedió con Judas Iscariote. Así es que no venga a mentir diciendo que Judas hizo la confesión más grande de su vida y se arrepintió. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: he pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Pocos cristianos piden perdón y restituyen. Perdón que te robé, pero me lo gasté, te dicen. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas. ¿Qué? Más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Qué grande herejía y mentiras de este predicador. Por la misericordia del Señor no le crece la nariz como a Pinocho, abogando por Judas Iscariote, diciendo que él fue el mejor discípulo. La palabra del Señor es clara respecto a Judas. En Mateo 26:24 dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto se está refiriendo respecto a Judas Iscariote, el Señor Jesús hablando respecto a Judas de que mejor le hubiera sido no haber nacido, porque iba a ser entregado el Señor Jesús por Judas Iscariote. Pero el señor Dante también compara la confesión del apóstol Pedro con la de Judas Iscariote. Y vayamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esos versículos nos muestran cómo el apóstol Pedro realmente amaba al Señor Jesús, contrario con Judas Iscariote, que en realidad no amaba al Maestro, porque si realmente lo hubiese amado, no lo había entregado, y mucho menos se hubiese quitado la vida, sino que se hubiese arrepentido y confesado que realmente le había fallado, y hubiera hecho lo que el apóstol Pedro, llorado amargamente, pero no lo hizo. Esto nos demuestra que Pedro realmente
amaba, y no hay comparación entre la confesión de Pedro con la confesión de Judas Iscariote. Así es que, una vez más, no me venga con sus mentiras, señor Dante Gebel. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. No, señor Dante, la Biblia nos dice que Judas era un pecador. Judas era una persona avara, así como hay muchos predicadores o pastores de la prosperidad que son unos ávaros, que solamente les interesa el dinero, adoran al dios Mamón. También dice la palabra que Judas Iscariote era ladrón, sustraía de la bolsa, así como hay muchos predicadores en la actualidad que le roban el dinero a los pobres fieles, que viven engañados por la doctrina de la prosperidad. Judas Iscariote nunca aprendió lealtad en esos 3 años y medio que estuvo con el maestro. Judas Iscariote no amaba al Señor Jesús. Cuando Judas Iscariote entendió que los planes del Señor Jesús eran espirituales y no terrenales, decidió venderlo, decidió entregar al maestro por 30 miserables piezas de plata, que después su conciencia fue remordida y las entregó, pero nunca se arrepintió. Esas son herejías, mentiras que está enseñando. Cierto. Judas es la tragedia más grande en la historia humana debido a su privilegio sin paralelos. Él es definitivo en la oportunidad desperdiciada. Él fue avaro, él fue materialista, él amaba el dinero, él estaba motivado por un deseo por las riquezas. Tan fuerte fue su avaricia egoísta que literalmente podía, en medio de la verdad viviente, podía irse al infierno a propósito. Él se amaba a sí mismo demasiado. Él rechazó la verdad de manera demasiado fácil. Y él resintió a Jesús con demasiada fuerza. La demostración más poderosa de oportunidad desperdiciada en toda la historia. Ese es Judas. En el momento de su traición final, cuando los ojos de Judas se encontraron con los de Jesús, Judas de manera osada lo besó con el odio de un hipócrita. La tristeza aplastante llevó a Judas al suicidio, sin arrepentimiento. ¿Qué está pasando aquí? Le voy a dar la respuesta simple. Aquí es a donde todo esto va. Judas odiaba a Jesús, porque él quería algo que Jesús no le iba a dar a él. Él tenía expectativas falsas de lo que Jesús quería hacer por él. Cuando esas expectativas no son satisfechas, la gente odia a Jesús. Los predicadores falsos van a darle a la gente mentiras acerca de lo que Jesús quiere hacer por ellos para cumplir sus motivaciones y ambiciones, y cuando resulta que eso no sucede, van a odiar a Jesús por ello. La diferencia fue que Pedro no odió a Jesús, él lo amaba. Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor aceptó eso como verdad, porque le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la realidad profunda y contundente de un creyente verdadero. Amor por Cristo. Ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que aparta a la gente. Los hipócritas no aman a Cristo, aman lo que ellos aman para su propia satisfacción personal. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla. No podía haber una afirmación más clara que 1 Corintios 16:22. Escuche estas palabras: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito.